Señor, me causó mucha risa que Dios me decía, déjenme ir que ustedes son cristianos. Cristianos, pero no. Es una cosa aterradora, Dios. Me faltó que me predicaron ese sermón. Déjenme ir que ustedes son cristianos, hombre. Debería haberle dicho, la gracia es que somos cristianos, ¿no? No sé, no me hubiera ido peor. Me hubiera ido peor, pero no hubiera sido cristiano. Capítulo 4 del libro de Efesios. Gloria a Dios. Vamos a releer el pasaje que leímos hace algún tiempo. ¿Cuándo comenzamos a estudiar ese tema que hemos traído? Efesios capítulo 4. En el versículo, vamos a leer, hermanos, del verso 9 en adelante. Ya lo habíamos leído alguna vez, pero vamos a releerlo a esta hora de la mañana. Estamos confiando en Dios que nos mire con misericordia esta mañana y podamos sacar un buen provecho de estar aquí esta mañana y de poder meditar en su palabra maravillosa. 4:9 de Efesios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, el que subió y el que descendió, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Amén. Vamos a rogar a Dios su misericordia esta mañana, hermanos. Bendiga a Dios por su gracia y la palabra que edifica nuestras vidas. Oh soberano Señor, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te glorifico inmensamente, Señor Jesús. Aquí estamos delante de las más grandes necesidades. Y no conoces cuánto necesito hoy de tu ayuda en esta hora de la mañana. Te pido que me des la unción de tu Espíritu Santo. Por tu gracia y tu misericordia, ahora a cada oyente, a cada hermano, cada hermana que ha venido, cada visita. Oh Dios, tú eres bueno y maravilloso, Señor. No dejes tu pueblo esta mañana, edifica tu pueblo y bendice el pueblo reunido. Te lo suplico, Padre Celestial, dame una unción nueva esta mañana, una unción fresca, para que la palabra edifique la iglesia. Te lo pido esta hora, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Digamos gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Venga la manera de sentarse, por favor, hermanos. Hemos estado, hermano, hablando acerca de la fe, pero no tanto, hermano, de la motivación de fe, que a veces hablamos sobre ello, la necesidad de creer, de motivar nuestra fe en Dios, de confiar en los milagros y en la respuesta a la oración y todas aquellas cosas que implican fe, sino de la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe, hermanos? El verso 13, 14, dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quisiera comenzar esta mañana diciéndoles a ustedes ¿qué es la unidad de la fe, hermanos?
¿Quién me quiere colaborar esta mañana? Una nueva fe. Objetivo. Hemos estado diciendo, hermanos, estaba en el domingo pasado, creo, antepasado, 15 días atrás o 20 días que hablamos sobre este tema, diciendo acerca de que estamos hablando de la fe como creencia, y también de la fe como lo que yo creo, es decir, como en lo que creo, como doctrina, como la doctrina de lo que creo, gloria al nombre del Señor. En el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, el 15 más bien es, hermanos. Bueno, pero antes de eso les digo algo, porque la Biblia dice, hermanos amados, acerca de obedecer la fe. ¿Sí me entienden cómo es, hermano? Amén. Por ejemplo, en Romanos 14:22, si lo quiere colocar ahí, hermano, habla de la obediencia a la fe. Amén. ¿Cómo es la obediencia a la fe? Si la fe es un cuerpo, es un credo, es creer, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la obediencia a la fe? Si el asunto es de creer. Entonces, la idea es hablar, como dijimos, la definición de fe hace tiempos atrás, que dice que es la capacidad de creer y también el cuerpo de doctrinas o creencias. ¿Sí me entiende cómo es? Que tiene una persona. Es decir, que el Evangelio, la palabra me trae fe, pero esa fe también es creer. Sí, y también en la enseñanza, en la doctrina. Por eso dice el apóstol acerca de la obediencia a la fe, en Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre el que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no viene de fe es pecado. Sigue, por favor, hermano. ¿Qué termina? Es pecado. Entonces, hermanos amados, dice en el capítulo 15 de San Marcos, San Pablo dice, el Señor Jesús dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿cierto? Será salvo. Mas el que no creyere, ese será condenado. Entonces allí está, hermano, el que creyere, esa es el credo de fe, cuando yo tengo la fe para poder ser salvo. Pero también dice, pero no me salvo solamente con creer, sino que debo recibir también la doctrina, la palabra de Dios. Entonces dice, hermanos, el que creyere fue bautizado y el que no creyere será condenado. Entonces, la capacidad de creer, ¿junto con qué? Con la doctrina de qué? Del bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando yo creo en Jesucristo, acepto toda esta gracia maravillosa, acepto toda esta doctrina, toda esta formación estructural de la salvación del ser humano, de la vida cristiana. Y eso es lo que realmente tenemos que hacer. Cuando la Biblia habla de la unidad de la fe, no está hablando, hermanos amados, que hemos hablado un poquito sobre eso en los domingos anteriores, no de la medida de fe, del que puede creer, aunque es importante cada uno, porque cada uno tiene aquí esta mañana seguramente una medida de fe distinta. Algunos creen que Dios puede sanarlo, pero otro no puede creer eso.
Alguno tiene fe para recibir el Espíritu Santo, pero a otro le ha faltado fe para recibir el Espíritu Santo. Alguno tiene fe de pronto, hermanos amados, para creer en algún tipo de milagro o de obra de Dios en la vida suya o en la vida de alguien, pero de pronto otros no tienen la misma capacidad de fe. Pero San Pablo dice allí, hermanos amados, cuando habla acerca de esa necesidad, gloria al nombre del Señor, ¿qué es lo que la iglesia necesita tener? La iglesia tiene que crecer cada día, hermanos, en esa unidad de la fe. En poder creer lo que se le predica, recibirlo, vivirlo, gloria al nombre del Señor, adecuarlo a su vida. Porque el apóstol dice allí, hermanos amados, hablando sobre ese aspecto, dice que el creyente, que Dios en Cristo ascendió y descendió, gloria al nombre del Señor, y que Él mismo constituyó en la iglesia un grupo de personas para que puedan formar al pueblo, edificar al pueblo, puedan instruir al pueblo, gloria al nombre del Señor. Y nombra los ministerios que la Biblia presenta: apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, profetas. Y dice la razón de eso, el objetivo de eso, hermanos amados, hasta que todos lleguemos. Ese aspecto de los ministerios de la iglesia, de pastorear una iglesia, hermanos amados, tiene un objetivo de Dios. De los ministerios de la iglesia, de lo que se conoce en la iglesia como los 5 ministerios, o magisterios o ministerios de la iglesia, o lo que se llama la poderosa mano de Dios. Consiste también, hermanos amados, en que Dios tiene un objetivo, un programa, para que la iglesia pueda tener un desarrollo espiritual y pueda crecer y pueda formarse, porque termina el versículo diciendo, ¿para qué? Para que todos lleguemos a la plenitud. No, ¿para qué es el objetivo de eso, hermano? Perfeccionarnos. ¿Para que ya no qué? Para que ya no seamos niños. Los alimentos. Y todos lleguemos aquí a la unidad de la fe. La unidad de la fe no es el acto de creer o no creer, sino en lo que creo. La unidad de la fe no se trata de la fe de Efesios, de Hebreos 11, sino lo que creo, el cuerpo de doctrinas que creo, aquella formación que me están dando, el alimento que me dan cada día, espiritualmente hablando, sólido, gloria al nombre del Señor, de formación, de poder creer. Y el creyente que se rezaga y el que no recibe la palabra, gloria al nombre del Señor, ahí viene la dificultad, porque no crece, no se desarrolla, y entonces, hermano, no logra llegar a la unidad de la fe, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso a veces el creyente, hermanos amados, está como medroso si una cosa o la otra, si es santo o no es santo. Mientras que alguno dice, habla de quién es santo, amén, dice amén. ¿Quién es santo? Porque Dios lo santificó, hermanos amados. Y eso es lo que la Biblia enseña. ¿Y quién está hablando de la venida del Señor? Y algunos dicen amén, otros no dicen amén. Toda la iglesia debería decir amén. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos unidad. Amén. Creemos que Aleluya. Aleluya. Creemos que Él va a levantar su iglesia. Creemos que Él viene por un pueblo que se ha preparado. Un pueblo que se ha santificado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Todo esto tiene que ver, hermano, la unidad de la fe tiene que ver con la orientación de la fe. ¿En dónde la tiene usted, hermano? ¿Dónde la pone usted la fe? ¿Qué cree usted, hermano? Porque seguramente de eso depende, hermano, su desarrollo espiritual. Estaba diciendo días pasados aquí, hermanos amados, que la iglesia a veces, y es de verdad así, la iglesia a veces, hermano, está de acuerdo al pastor. Su desarrollo espiritual, su consagración, su espiritualidad, su santificación, su reconocimiento a Dios, su adoración. Amén. ¿Y eso está bien? No. No, hermano, eso no está bien. Usted no cree en el pastor, hermano. No crea en el pastor, hermano. Aleluya. Si el pastor le predica la doctrina de la Biblia, crea en la predicación. Siempre le digo a ustedes, hermano, no crea, hermano, mire, no crea la barbacha que a veces dice la gente. Porque a veces la gente habla mucho por el nombre del Señor, pero dicen muy poco de esta palabra maravillosa.
El creyente no debe acostumbrarse a creer, hermano. Vea, hermano, la iglesia a veces es muy emocional. Entonces está aquí diciendo el pastor que tal cosa y que lo otro y que tal. A veces el predicador llamado bomba solamente habla de qué? De cosas extraordinarias, porque lo que quiere es que la gente aplauda. ¿Sí o no, hermano? Quiere que la gente aplauda, que la gente se conmueva, que la gente se constriña, que la gente se humille, que la gente de alguna manera piense en eso. Y la gente va diciendo, ay, este hombre sí es el hombre. Sí. Dijo alguien, eso no hay predicadores bomba. Lo mejor es predicar la palabra. Amén. La forma es lo menos, el método es lo menos, gloria al nombre del Señor. Las acciones es lo menos, la forma como el predicador lo hace. Si grita, si no grita, si brinca, si no brinca, si corre, si no corre, si parece un tigre enjaulado, gloria al nombre del Señor, y está corriendo por todas partes, es lo de menos, gloria al nombre del Señor. Lo más importante es que predique la palabra de Dios, que su sermón se estribe en el Evangelio, en la Biblia, gloria al nombre del Señor, porque es la que forma la vida de la persona. Amén. Eso es lo que nos da unidad de fe, unidad de creer, gloria al nombre del Señor y en el propósito de Dios. Amén. El objetivo de esos ministerios, usted lee ahí, hermanos, en ese capítulo 4 que leímos hace un momento, ese objetivo, hermanos, amados, está en formar la iglesia, hermano. No es para sacar pecho y decir que yo soy profeta, es que yo soy apóstol. Hay mucha gente hoy que se proclama apóstoles. El apóstol fulano, y no permite que le digan de otra forma sino apóstol. Eso es lo de menos, hermano. A mí no me gusta ni siquiera que me digan pastor. No me gusta que me digan pastor, excepto los inconversos. A mí no me gusta que los creyentes me saluden, pastor, ¿cómo está? A mí eso me molesta. Aunque nunca le he dicho nada a nadie, ¿sí o no? ¿Aquí lo regañamos por eso? Jamás lo he regañado, hermano. Pero y les he dicho, a mí no me gusta eso. El mejor saludo para mí, ¿sabe cuál es? Hermano, porque me siento de usted. Me siento un hueso suyo. Carne de su carne, gloria al nombre de Jesucristo. Estoy con usted uno solo, gloria al nombre del Señor. Pastor, me aleja, me aísla. Pastor, me pone distante de ustedes. Pero hermano, me hace sentir uno con ustedes, un cuerpo con ustedes, un pueblo con ustedes, porque somos el pueblo de Dios Todopoderoso. Y en el pueblo de Dios Todopoderoso no hay excepción de personas, ni se vale mal por ser una cosa o por ser la otra, ni vale mal por ser pastor o no ser pastor, no. Aquí lo que cuenta es esta gracia maravillosa que Dios derramó para salvación a todo aquel que cree en Él. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, el inconverso, bueno, bien, ¿no? Pero el caso mío, hermano, el caso del creyente, lo mejor es eso. Hermano, la palabra adecuada, porque me hace uno con ustedes. Esa es la unidad de la fe. Reverendo, bueno, es un título, ¿cierto? Es un título de jerarquía, que está en la Biblia. Obispo, está en la Biblia, ¿sí me entienden, hermano? Supervisores en la Biblia. Amén. ¿Sí me entienden, hermano? Bien. Y por la jerarquía, por eso yo no tengo ninguna jerarquía, ni aspiro a ellas, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero lo mejor, hermano amado, es la bendición de poder creer. La gente a veces busca eso, esos reconocimientos, esas jerarquías, esos títulos, gloria al nombre del Señor, esas posiciones que los elevan. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y hay que presentar al fulano de tal que es el profeta, o que es aquello, o que es lo otro, gloria al nombre del Señor. Y hay más esa actitud de altura y de reconocimiento para la persona, y entonces se publica de una forma o de la otra, presentando a la eminencia que asiste o que viene o que da la conferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero San Pablo dice ahí que hay una intención de parte del Dios Todopoderoso para que todos lleguemos a la unidad de la fe. De creer una misma cosa. No de la medida de fe, gloria al nombre del Señor, sino de pensar en lo que podemos tener por la gracia del Dios Todopoderoso. Por eso la fe hay que orientarla, hermano. Oriéntela bien usted con la palabra de Dios. Con cada mensaje, cada predicación, hermano. Por eso debe usted tener una Biblia en la mano, para guiarse por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dijimos en días pasados que la fe, la persona la recibe
la persona nace con ese instinto de creer y va creciendo. Y hay que orientar esa fe para ver en qué la puede poner. Hay personas, por ejemplo, que han sido trinitarios, ¿sí o no? Les pregunto, ¿tenían fe? Sí. Claro que tenían fe, hermano. ¿Tenían fe en un Dios de qué? De alguna forma aquí todos hemos sido trinitarios, o la mayoría, ¿sí o no? Porque fuimos católicos, ¿sí o no, hermano? Yo fui católico. Y si usted fue católico, usted fue trinitario, hermano. Claro. El catolicismo es trinitario. Es la madre del trinitarismo. Porque es que yo pienso que es muy raro, por ejemplo, que una persona se convierte al evangelio y se siendo trinitario. Cuando se supone que se debe convertir de los ídolos a Dios. ¿Sí? Amén. Pero la persona ya en esa creencia, gloria al nombre del Señor, en ese credo, confiaba, gloria al nombre de Jesucristo. En Dios, ¿sí o no, hermano? Amén. Claro. Pues creen en Dios. Uno como católico cree en Dios. Cree en la obra redentora. Y más si es evangélico, todavía más. Amén. Cree en la obra del Calvario. Cree en la redención por la sangre de Jesucristo. Cree en el perdón de pecados. Solo que en el nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo, pero cree en esas cosas. Claro. Por eso se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con eso, hermano? Está mal orientada su creencia. Amén. Está mal orientada. Pero se montó usted, hermano, a esa persona, y usted, como era pentecostal, le dijo: no, señor, el bautismo que usted tiene no es el correcto. ¿Sí o no? Amén. Y le mostró por la palabra de Dios y le dijo: mire, la Biblia enseña que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, porque en la Biblia, estimados hermanos amados y deseados, no hay ni un bautismo en el nombre del Padre. Amén, amén. ¿Sí me entiende usted? Amén. Todos son en el nombre de Jesucristo. Entonces usted le mostró esa parte de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo él? Porque era la palabra, ¿cierto, hermano? Sí. Y él dijo: no, pero si la Biblia enseña que es el nombre de Jesucristo, entonces yo debo convertirme a ese evangelio del nombre de Jesús. Y orientó su fe ahora a una doctrina distinta, gloria al nombre de Jesús, y la puso en aquello de creer en el nombre de Jesucristo el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque cuando uno está viviendo en la doctrina trinitaria, por ejemplo, ¿cierto? No todo está equivocado. Leen la Biblia y está bien, ¿cierto, hermano? No nos leemos la Biblia. Creen, por ejemplo. Por eso hay gente que cree y es sana, hermano. Esta es lo que yo creo, la razón también de la enseñanza para que usted siempre piense el por qué pasan cosas, hermano. Porque la fe es un elemento que tiene una gran virtud. Hay gente que cree en el diablo, hermano, y le pasan cosas o no le pasan cosas, porque tiene su fe puesta en ello. Entonces la fe es un elemento que mi voluntad la pone en lo que ¿qué? En lo que yo considere que debo ponerla, ¿sí me entiende usted? O en lo que se me antoje ponerla, hermano. Amén. ¿Sí me entiende cómo es el asunto? Entonces yo pongo mi fe en un muerto. ¿Qué pasa, hermano? ¿Hay bendición ahí, hermano? Bendición. La Biblia dice, hermanos amados, que si Cristo no resucitó, gracias, hermana, es entonces nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Pero la gente que pone la fe en un muerto, por ejemplo en México, hermano, la gente cree en ¿qué? En la Santa Muerte. ¿Han visto la Santa Muerte cómo es, hermano? Ahí la llevan, ¿cierto? Es una calavera, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí lo han visto, cierto que lo han visto? Es una calavera y la gente la adora, hermano. ¿Quién quiere adorar una calavera, hermano? Pero la gente la adora. Y la gente le rinde culto a la Santa Muerte. Ponen su fe en ello, gloria al nombre del Señor. La razón por la cual muchos creyentes a veces no crecen, no prosperan en su vida cristiana, es porque están mal orientada su fe. Por eso no ha podido crecer y llegar a alcanzar la unidad de la fe. Por eso usted en la iglesia nota, hermanos, por ejemplo, algunos porque están comenzando su vida cristiana, otros porque de pronto no les importa progresar en ese aspecto. Pero algunos de pronto porque están todavía iniciando su vida cristiana.
Y por eso entonces de pronto están ahí, ¿cierto? Todavía como sin saber si sí o si no. Si creen en esto o creen en aquello, gloria al nombre del Señor. Pero para llegar a la unidad de la fe, hermanos amados, el creyente debe aprender a comer la palabra sólida, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano amado, para que su fe sea buena o mala, de acuerdo en lo que usted la ponga, gloria al nombre del Señor. Para que su fe no sea vana. O sea, que hay fe, si hay fe vana, hermanos, San Pablo dice, vana es entonces vuestra fe. O sea, que hay fe vana, falsa, ¿cierto, hermano? O sea, que también hay fe que es verdadera. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Usted pone su fe, hermanos amados, de una forma verdadera, gloria al nombre del Señor, para salvación, para perdón en Cristo Jesús. Cuando es bien orientado, cuando usted está llevando su fe en la palabra de Dios, usted puede crecer lo que recibe. Por eso usted está sentado en la silla ahí y le predica la palabra y recibe esa enseñanza maravillosa, esa doctrina maravillosa, y usted cada día va creciendo más, va creciendo más. Usted no se detiene, gloria al nombre del Señor, no importa lo que sea, lo que haya que dejar a un lado, gloria al nombre de Jesucristo. No le importa si es aquello, si es lo otro, no le interesa eso. Tiene su fe puesta en el Dios Todopoderoso, y si Él me pide una cosa, yo la quiero hacer porque Él me dice eso. No porque me diga alguien en el oído, no porque venga alguien y me profetice en el oído, no, Señor, eso es para ti, hermano. Sino porque su palabra santa me enseña lo que debo y lo que no debo hacer. Y cuando su palabra me dice, yo quiero siempre obedecer su palabra, que es maravillosa. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tiene que orientar bien la fe, hermano. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, hermanos, está la porción aquella de los discípulos que fueron bautizados, ¿cuántas veces? 2 veces. 2 veces, hermano. Amén. ¿Creían ellos en la palabra de Dios? Amén. Claro, hermano. Sí. A veces a mí me entristece cuando los creyentes miran mal. No sé cuántos aquí miran mal así a los que son trinitarios y los miran con desprecio. ¿Eso está bien? No. Eso no está bien, hermano. La alta mayoría de ellos no saben que están verdaderos. Y si hablan mal de usted como iglesia, o hablan mal de la iglesia, es porque sus líderes han sido cizañeros. Les han inyectado cizaña y veneno. Amén. ¿Qué merecen ellos de nosotros, hermano? Compasión. Merecen compasión, no rabia. No, hermano, para nada. No desprecio, no, hermano. Tú eres un instrumento, ¿para qué? Para orientar su fe. ¿Para qué? Para que crean en esta palabra. Pero es el instrumento, porque tú conoces la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En el capítulo 19 de Hechos dice entonces allí, hermanos amados, que el apóstol Pablo se encontró con unos discípulos. Amén. Y a veces siempre se encuentra con el creyente y le preguntan, ¿y usted qué, hermano? Ya recibió el Espíritu Santo, ¿cierto, hermano? Amén. ¿Usted qué predica en su iglesia? ¿Él predica en su iglesia? ¿Usted qué hace en su iglesia? Y comenzaron a hablar, ¿sí o no? Amén. Y el apóstol se encontró con los discípulos y les dijo, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo desde el día que ustedes creyeron al Señor? Les dijeron, nosotros no sabemos que hay Espíritu Santo. No conocemos que hay Espíritu Santo. Es algo nuevo realmente para nosotros. Y él les dice, eso es muy raro, ¿cierto, hermano? Él entendió que era muy raro el asunto. Oye, pero ustedes cómo fueron bautizados, tan raro el asunto. Hermano, recibe el Espíritu Santo si la promesa es que recibe el Espíritu Santo cuando se bautiza. Amén. Tan raro, hombre, ¿por qué? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Estaba su fe bien orientada o mal orientada su fe? Claro, bueno, mal orientada. Estaban creyendo en el bautismo de Juan. Si no, no es de Jesús. Y él le dice, no. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Y le dijo al pueblo que creyera en Jesús que vendría después de él. Gloria al nombre del Señor. Y tan pronto él orienta su fe bien, ellos dijeron, entonces debemos bautizarnos ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces les orienta bien, gloria al nombre del Señor.
Y enseguida ellos quieren bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Lo que Pablo le transmite aquí, ¿qué es, hermano? Fe. Orientación. Ya tenían la fe en ellos. Ya creían en el Cristo maravilloso de la Biblia. Ya creían en el poderoso evangelio que predicaba San Pablo. Ya creían en la palabra de Dios. Pero estaban creyendo, estaban orientados en algo que no era correcto, que no era bien, que no contribuía para la salvación de sus vidas. ¿Sabes? Por eso Pablo está allí inquiriendo, pero entonces, ¿cómo fueron bautizados ustedes? ¿Cierto? Hable usted con su vecino, hermano, que es trinitario, y dígale, oye, entonces, déjame bautizar. Se pelea con él. Él es su amigo, es su familiar. ¿Y entonces cómo es bautizado? No, que en el nombre del Padre. Oye, pero no, porque así es como éramos cuando éramos católicos. Amén. Pero venga, le digo, mire, la Biblia dice que es en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tenga su propia Biblia y demuestra por su propia Biblia que la Biblia enseña, gloria al nombre del Señor. Tenga su Biblia católica, si es un católico, tenga su Biblia católica. Muestre al amigo con la Biblia católica donde tienen esas imágenes del Papa, que a ellos les gusta eso. Uy, hay poder. No sea así, hermano, que no hay ningún problema. Amén. ¿Sí me entiende, hermano? Hay poder, sí, pero no hay ningún problema que esté el Papa ahí dibujado. ¿Ah? Ok. Bueno, incomoda mucho a usted, hermano. O que sea el divino niño, no importa, hermano. O que, ay, que tenemos esas ideas tan raras a veces, hermano. Hay creyentes así, hermano, y no sé si hay alguno así, pero que no puede ver una imagen porque no es tan aprieto, Satanás. No lo reprendo, que no hay cristiano. No sé si, hermano, no hay problema. No hay problema, en serio, hermano, no hay problema, ¿no? Explique la palabra de Dios, hermano. No hay nada mejor, hermano, que explicarle la verdad a que uno la tiene con sus mismas armas. San Pablo dice en 1 Corintios 10, creo que es, o 2 10, 5, porque las armas de nuestra fe o milicia no son carnales. Aleluya. ¿Son qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Son potentes en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son? Son oposiciones. Derribando argumentos y toda altivez o todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos, hermano. ¿Con qué nos derribamos? Con las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Todo lo que la Biblia enseña, hermano. El Evangelio, la palabra de Dios, son las armas de nuestra milicia. La fe. Estamos viendo, hermano, es bello de verdad ese aspecto de la armadura del creyente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano amado, entonces, ¿tiene usted esa bella ocasión de explicarle a la persona lo que es la doctrina que usted tiene? En lo que usted está creyendo, gloria al nombre del Señor. Amén. Como fuente de creencia. Y no como elemento de creer, sino como el credo aquel, la doctrina aquella que fundamenta, que salva, que redime, que rescata, que posesiona, gloria al nombre de Jesús. Mi hermano amado, un creyente con esa fe y con ese credo en aquellas cosas, hermano, que tiene fundamentadas en la palabra de Dios, hermano, es como un poderoso edificio bien fundamentado, hermano. Gloria a Dios. No lo derriba nadie, hermano. Cada día crece y crece y crece y crece, gloria al nombre del Señor, y no tiene ninguna dificultad, no tiene problema. Entonces, hermano amado, la Biblia dice también, hermanos, y nos insta a que el creyente permanezca en la fe. Permanecer en la fe es permanecer en qué, hermanos? En Cristo Jesús. Es permanecer en la doctrina para tener unidad de fe. Alabado sea el nombre de Jesús.
Dice, hermanos amados, a ver por acá, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice que el creyente debe luchar por permanecer en Judas, por ejemplo, hermanos. Mira, en Judas. Creo que hay un verso que habla sobre ese aspecto al comienzo de Judas. Gloria al nombre del Señor. Permanecer en la fe, hermanos amados. A ver, Hechos 14:22, lo pueden ubicar ahí, hermanos. Porque a veces creemos, hermanos, que no importa lo que tengamos con tal que tengamos fe. No importa cómo sea. Entonces habla uno con otro, ¿y usted dónde está? No, yo estoy en tal parte, ya esta iglesia tal y tal Pascual. Y en el tiempo de hoy hay un problema grande en ese aspecto. Amén. No, yo voy a tal, a Manantial, o a la de allá, o la de acá, o a la otra de allá. ¿Y por qué no? Eso es lo mismo, de que uno tenga fe. Pero no es así, hermano. Porque la fe ya vimos que la puede poner uno en qué. ¿Sí me entienden, hermanos, cómo es? La fe la puede poner uno en qué, hermanos. En cualquier cosa. En un muerto. En una Si usted estatua. va a la India, hermanos, perdón, En una estatua. en una imagen. Si usted va a la India, hermano, claro, allá tienen su fe, por ejemplo, ¿en qué? Vacas, la Por ejemplo, las vacas. Aquí no las comemos las vacas. Y allá, ¿cierto? Las adoran. A las vacas, ¿a qué más adoran? ¿Las ratas? Son sagradas, hermano amado. el ojo del Buda. Y el pueblo tiene su fe en ellas. El toro sagrado también en Egipto también había esa creencia también, hermano. Se adoraba también, por ejemplo, a Atis, que era un güey. Y tenía su fe puesta en eso, hermano. La gente pone su fe en el mismo demonio, por ejemplo. Amén. Las almas. En las ánimas. Pero la gente, hermano, así que la gente pone la fe en lo que quiera poner, la gloria al nombre de Jesús, sea bueno o sea malo, porque a veces le hacemos un monumento a la fe, hermanos amados. Pero no sabemos, hermano, que es un elemento, un medio. No es lo importante de la fe, aunque hay que tenerla. Lo importante es en qué pongo mi fe. Pues vuelvo al punto de hace rato. El que creyere y fuere bautizado, entonces yo pongo mi fe en qué? En ese credo de doctrinas que ustedes pueden entender esta mañana, hermano. El que creyere y fuere bautizado, ¿cómo? Ese será salvo. Entonces yo creo que la doctrina del bautismo es ¿para qué? Para ser salvo. ¿Por qué creo en ella, hermano? Porque la Biblia me está enseñando que debo creer en ella ¿para qué? Para poder ser salvo. Alabado sea el nombre de Jesús. De lo contrario, hermano amado, es un problema. Yo lo que quiero esta mañana, hermano, no es opacar su fe, no. Pero sí es que la iglesia ponga la fe en lo que debe poner. Si usted pone su fe en mí, hermano, yo mañana me voy a morir. Las personas. Sí. Gracias al Señor. Y entonces su fe queda ¿qué? Se derrumba su fe, hermano. ¿Sí me entiende cómo es, hermano? Porque la puso en mí. No la ponga en él. Porque antes yo también tengo mi fe puesta en alguien que un día vendrá por mí. Y también por usted, hermano, si la pone en él. Si la pone en mí, va a perder usted el año, hermano. Porque yo mañana me resbalo y pum. ¿Qué pasa? Pues, ay, no, ese hermano es que predicador. Y mire lo que hizo. Y soy una persona. Pero yo le invito a San Pablo dice que ¿qué? ¿Que miren a quién? ¿Cómo dice el versículo, hermano? De ese cuerpo, escuchen bien, hermano, de ese cuerpo de doctrina, no cuerpo de creencia, ¿sí me entiende? Y no sé si se me entiende esta mañana o no me entiende bien, hermano. Yo a veces pienso que no me entiende mucho. Lo que quiero hablarles es que una cosa es el cuerpo de creencia, que es la fe que yo creo, ¿sí me entienden, hermanos? ¿Sí me entienden cómo es, hermano? Con esa yo nací. Ese instinto de creer en algo, ¿sí me entiende, hermano? Y otra cosa es la fe como cuerpo de doctrina. ¿En qué la pongo?
¿En qué pongo yo mi fe? Y ahí está el problema, hermanos amados, porque a veces el creyente, y a eso es que la Biblia le llama unidad de fe. No a la primera, ¿sí me entiende, hermano, de creencia? No, a la segunda. Como cuerpo de doctrina. Y en eso es que la iglesia debe tener criterio de fe, unidad de fe. Aquí adoramos a Dios, hermano amado, con unanimidad. ¿Por qué? Porque usted cree que Dios son tres, y este cree que Dios son dos, y yo que Dios es uno. ¿Sí o no, hermano? Por eso es. No, hermano. Aquí adoramos a Dios con unanimidad, porque creemos que Dios es uno y está sentado en la gloria. Y como la Biblia dice en Apocalipsis, hay una corte de ángeles que todos los días le dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Creemos en eso. Y cuando tú cierras tus ojos, hermano amado, ves a ese trono de gloria y a una corte que le adora continuamente. Y también tú quieres adorarlo y también glorificarlo. Y tenemos esa unidad de fe. Aleluya. De lo contrario, hermano, sería un problema. ¿Sí o no, hermano? Yo nunca he entrado a una iglesia trinitaria a rendir culto, porque he entrado a una iglesia católica. He entrado, claro, después de ser creyente y siendo pastor. Pero no rendir culto. He entrado a visitar, a acompañar el féretro de alguien que está ahí muerto. Y que pues es mi amigo, el amigo, el familiar del hermano, y él todo el día acompañado. Pero no he dicho Dios salve María, no he dicho esas cosas. ¿Por qué no he entrado nunca a una iglesia trinitaria, hermano? Porque sería perder el tiempo. Amén. Porque yo no voy a creerle cuando alguien diga ya demos gloria a la gran Trinidad, por ejemplo. Yo no creo en eso. No es perder el viaje, Señor. No podría decir amén, porque es una doctrina que yo no la veo en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. ¿Cierto? Y tampoco la católica, porque cuando la escuela diga levantemos el corazón, pues no, ¿cómo así? ¿Sí o no, hermano? ¿Ah? No respondería ese asunto. No podría responderlo. Por eso no habría criterio de fe, ni unidad de fe. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No habría criterio de fe. Les pido que me disculpen esta mañana si alguno cuando se molesta con eso, pero la intención de molestarlo es tratar de explicar ese aspecto de la doctrina. Así que entonces, hermanos amados, el creyente debe permanecer en la fe como cuerpo de doctrina. Amén. Porque como dice en un momento, no, la gente le hace un monumento a la fe. Y eso yo quiero desvirtuarlo esta mañana. Y la razón de la enseñanza es esa. A veces no entendemos bien eso, hermano. Y le hacemos un monumento a la fe. Pero la fe es solamente un elemento, solamente una herramienta, hermano. Amén. La fe me sirve como herramienta para creer en el Dios Todopoderoso. Amén. Pero no es importante la fe, es importante en qué Se cree. estoy creyendo. ¿Sí me entiende cómo es, hermano? Amén. Bien claro. O sea, es decir, no quiero decir que la fe no sirva, no, sino que es ¿por qué? Porque la puedo poner también en algo malo. ¿Sí me entiende cómo es, hermano? Por eso es más importante en qué la pongo. ¿En qué pongo yo mi fe? Dice en el mensaje que puso ahí en Hechos capítulo 14 verso 22, para hablar de que uno debe permanecer en la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que ¿qué? Quisiera leer el 21, hermanos, es tan amable. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Exhortándoles a qué? En el cuerpo de creencia, no en la doctrina, hermano. ¿Sí me entiende cómo es, hermano? Porque la otra la tienen siempre. ¿Sí me entiende cómo es, hermano? La otra yo siempre la he tenido y también usted la ha tenido, hermano. Le pregunto aquí a alguien esta mañana con respeto: ¿alguien aquí creía antes de ser cristiano en el divino niño?
¿Cierto que sí, hermano? ¿Era bueno o era malo? Bueno, era bueno. Te traía regalos. Ah, ¿no es el mismo? Para el creyente, Era Papá Noé. ahora, por ejemplo, ¿cierto? No es lo mejor. Claro. ¿Por qué creía? Porque tenía que. Tenía fe, hermano. Yo quiero hacer énfasis en eso porque se me entienda bien. O sea, la fe no la tiene siempre. ¿Sí me entiende, hermano? La fe normal, la fe que siempre uno tiene. Uno cree siempre en algo. ¿Por qué dejó de creer usted en el divino niño, hermano? Porque vino la palabra de Dios y le dijo: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra en las aguas. No te arrodillarás ante ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios y soy fuerte, celoso, y hay disfrutar a los hombres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Solamente a mí me debes adorar, y a mí me debes honrar, y a mí me debes seguir, y a mí me debes glorificar. Y entonces, ¿yo qué hice? Quité mi fe de aquí, del rosado, rozagante, ¿cierto? Divino niño tan rozagante. ¿Si lo ve bonito el divino niño, hermano? Bonito, ¿cierto, hermano? Es muy bonito. ¿O le parece feo? Bonito, rosadito, ¿cierto? Bien bonito, bien perfiladito, esa carita bien perfiladita. Quiero tener la cara del divino niño yo. Bien afeitado. Bien afeitado. Bien afeitadito. Rozagante la carita del divino niño, ¿cierto, hermano? La quité de esa imagen, hermano, que era muy bonita, y la puse en eso que la Biblia me dijo. Entonces la Biblia me dijo: porque Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que hacerlo ¿cómo? En espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces comencé ahora no a mirar una imagen para orar, no. Ahora comencé a adorarlo a Él. ¿Por qué? Por esa fe, por el nombre del Señor, a transportarme en cada culto, en cada momento de mi vida, en cada oración, por el nombre del Señor. No a ir a buscar alguna identificación con Dios, como la Virgen del Sagrado Corazón o algo así, no. Ahora la fe se me amplió y comencé a ver más allá de qué, de mi nariz y de mis ojos. Comencé a ver qué, a un Dios que no puedo ver, pero comencé ahora a verlo. ¿Por qué? Por la fe, y a sentirlo por la fe, y a rendirle culto por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, esa enseñanza, esa doctrina que vino a mí, en esa doctrina es que San Pablo dice que debo ¿qué? Permanecer firme. Me lo guarda para dar un momentico, por favor, gracias, hermano. Entonces dice ahí: confirmando las almas de los discípulos, exhortándoles a permanecer ¿en qué? En la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones y pruebas entremos en el reino. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, el Señor. Entonces dice también, hermanos, en el 24, en el 24. Entonces, hermanos, le hago entender este verso. ¿Permaneciendo en qué? No en la capacidad de creer, sino lo que estaban creyendo. ¿Sí me entiende cómo es, hermano? Les exhortó a permanecer en qué? En lo que estaban creyendo, en esa doctrina. A quedarse ahí firmes en ella. Gloria al nombre del Señor. Ser en la fe. Les invitó no a permanecer en el credo, en la creencia, sino en lo que estaban creyendo, en la doctrina. A perseverar, gloria al nombre del Señor, de una manera especial. Como dice, algunos días después, vino Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. Y Pablo le explicó, gloria al nombre del Señor Jesús. Le explicó acerca del Mesías. Le explicó acerca de Jesucristo el Señor. Le explicó una doctrina básica. ¿Para qué? Para que él cambiara su objetivo de fe
y la pusiera en esta doctrina maravillosa del Evangelio. Amén. Entonces quiero terminar, hermano, porque pasó el tiempo, diciendo que usted como creyente, como ser humano, fue hecho con fe, nació y creció y comenzó a tener fe siempre, pero que la fe debe orientarla a ese credo adecuado, hermano, a eso que la Biblia enseña, a esta doctrina de la palabra de Dios, para que pueda crecer, no en el credo, sino en la creencia de la palabra maravillosa del Señor, en la doctrina de Dios. Y eso es lo que San Pablo dice, hasta que todos lleguemos, no a tener una medida de fe, no, sino el mismo credo en el cual hemos permanecido en él. Amén. ¿Cómo cuáles son, hermano? El bautismo del nombre de Jesús, el arrepentimiento, la conversión al Evangelio, la santidad, la perseverancia, la consagración, la espiritualidad, alabado sea el nombre del Señor, la unicidad de Dios, un Dios todopoderoso, la venida de Jesucristo el Señor. Estamos todos creyendo en Él, nos preparamos cada día porque Él tiene un tiempo por su iglesia y yo me estoy consagrando para Él. Y el que vivió una vida en Él le dice: no puedo vivir en Él, solo consagrarme al Señor. Entonces se une a esa unidad de fe. Y cuando alguien dice: hermano, Jesucristo viene pronto, él dice amén, y brinca de alegría, deseando que Él venga por su gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, no es que sea malo, hermanos, o adverso, usted diga: no, hermano, es que entonces ahora bien cómo es, hermano, sino que lo que pasa es que la persona debe mover su fe, gloria al nombre del Señor, y ponerla en el Todopoderoso. Y ese es el problema. ¿En qué le pone usted su fe? Para crecer, ponga su fe en Él. Como dijo hace un momento, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esa fe que dice ahí el capítulo en Filipenses, de ese versículo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no es de la fe de creer, no, es de Él, de la doctrina en Él. ¿Sí me entiende, hermano, cómo es? Amén, amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta salvación. Porque esa fe también es salvación, hermano. El autor y consumador de esta gracia maravillosa, hermano. Mucha gente se desanima porque pone su fe en el otro. Ay, esa hermanita tan linda que me recibió el día que yo fui a la iglesia la primera vez, y mire cómo está ahora toda brava conmigo. Yo no vuelvo a esa iglesia. Puso fe en ella, hermano. Y ya hace un momento se enojó. Y ya, porque no es para que se enoje, ¿sí o no, hermano? Pero si ella viene y la pone en el Cristo de la vida, viene el diablo con la suya y ella sigue firme en la fe. Tiene un montón de dificultades, ella sigue firme en la fe, hermano. Viene un montón de vientos de doctrina, ella firme en la fe, hermano. Y entonces se cumple lo que dice San Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina todo viento de doctrina, sino que permaneciendo en la palabra de Dios, hermano, crezcamos todos juntos para salvación. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer siempre. Aquí le da un pastor y le enseñará a usted un montón de cosas erróneas. ¿Sí me entiende, hermano, cómo es? Amén, amén. Estoy profetizando yo. No estoy profetizando. Pero usted, ¿qué hace, hermano? Firme en la fe. La palabra pasa por todas partes. Usted no tiene nada que ver. No se la come, hermano, porque usted tiene firme en la palabra de Dios. Tiene un fundamento, gloria al nombre del Señor. Su casa está bien construida. Como dijo el apóstol Pablo, cada uno mire cómo sobrevive. No se puede hacer misa que le escuche, como dicen por ahí, pero usted está firme en la palabra. Tiene una fe fundamentada en Jesucristo el Señor. Amén, gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Póngase de pie, por favor, hermanos. Vamos a invocar esta mañana su nombre santo. A pedir a Dios que nos mire siempre con misericordia, que nos ayude a crecer en el cuerpo de doctrina que debemos tener siempre, por su gracia y su bondad.
para que ya no seamos niños fluctuantes. Ay, es que me encontré con un testigo de Jehová y me confundió. ¿Cómo la confundió de Jehová, hermano? ¿Es un creyente, hermano? Con el conocimiento de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano. No lo confunde ni el diablo, hermano. No lo confunde ni el diablo, hermano. Está mirando a Jesús y a toda su doctrina. Alabado sea el nombre de Jesús. El testigo de Jehová puede confundir, hermano, al que está comenzando. Pero usted bautizado en el nombre de Jesús. Pero es importante que el creyente tome siempre la charla para el bautismo, porque ahí se debe formar. Debe ahí crecer de alguna manera en ese discipulado, en ese discípulo. La Biblia dice: hagan discípulos a todas las naciones. Oh Dios del cielo. En esta hora yo te doy gracias inmensamente, Padre Celestial. Tú eres muy bueno. Tú eres maravilloso. Yo te suplico tu gracia y tu misericordia. Bendice, Señor, cada día su iglesia. Cada hermano y cada hermana, Señor, danos cada día el poder crecer en la unidad de la fe. Ayúdanos cada día a entender tu palabra, que es muy, muy, muy maravillosa. Damos cada día el conocimiento, la revelación de tu palabra santa. Te pido que bendiga a este pueblo de este lugar esta mañana. Cada hermano y cada hermana tú lo guardes, lo bendiga siempre. También bendice el grupo de la tarde a las 4, Señor. Todo sea de bendición por tu gracia y tu bondad. Te lo pido ahora, Dios Santo, en el nombre de Jesús, por tu gracia y por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. A las 4, hermanos, iniciaremos el culto general de evangelio.